Hola, ¿qué tal? Soy David Favela y estamos en un nuevo video. Hoy les hablaré sobre la migración en México del siglo XX. Eh, para hablarles sobre el tema tendremos que entrar en contexto sobre la primera década del siglo XX, donde las familias parecían avergonzarse de tener migrantes, e incluso la Iglesia Católica llegó a oponerse a la salida de mexicanos a los Estados Unidos. Con el tiempo la migración fue un proceso que se iba dando, pero de que casi no se hablaba. Todo ello se tradujo de un beneficio casi exclusivo de los contratistas norteamericanos, quienes pagaban más barato y no pagaban por la fuerza de trabajo de los mexicanos, que los colocaban en una condición de más vulnerabilidad y desprotección. En este periodo los mexicanos cruzaban la frontera como trabajadores temporales, políticos expulsados, refugiados que huían de la guerra, civiles e inmigrantes legales o aquellos que tampoco tenían una documentación migratoria. La era del enganche se desarrolla desde 1900 hasta 1929, con la difusión de los ferrocarriles, que aumentó la posibilidad de que se pudieran desplazar, utilizando por los enganchadores para engañar a los migrantes, esto a base de promesas para obtener grandes ganancias y llevarlos al otro lado de la frontera, quienes a menudo terminaban trabajando en los campos de Estados Unidos en condiciones inhumanas y con la necesidad de pagar su deuda a quienes ya les habían prestado dinero que los habían llevado hasta allá en ese viaje. A los reclutadores en Estados Unidos les pagaban por cada persona que conseguían, de ahí que se empeñaran a conseguir la mayor cantidad de trabajadores. El perfil de migrante en las primeras décadas del siglo XX fue muy variado, encontrando trabajadores temporales, personas de clase media, políticos que fueron expulsados, como antes lo comenté, refugiados, inmigrantes, y esos trabajadores principalmente eran del medio urbano y rural, quienes en un principio elaboraban en los ferrocarriles para posteriormente ubicarse en la agricultura. El grupo social más afectado fue el perteneciente a la tierra. Tales crisis fueron motivadas en gran parte por el creciente abandono de los cultivos básicos por parte de las haciendas, que vieron como mayor interés la posibilidad de invertir en siembras comerciales, como lo fue la caña, el arroz, el café. En gran medida dicha transformación en la explotación hacendaria fue acompañada de una creciente intervención de capitalistas extranjeros, estos que estaban ligados al sector financiero en la agricultura. Los enganchadores se dirigían a los campesinos pobres y les ofrecían prestarles todo el dinero que necesitaran en el viaje a Estados Unidos. El préstamo y sus intereses iban a ser deducidos después de sus salarios. Sin embargo, ya en el país, cuando cubrían sus salarios, eran más bajos de los ofrecidos. Las condiciones y el trabajo eran los peores de lo que esperaban y con altas tasas de interés, lo cual los obligaban a trabajar hasta pagar su deuda. La moneda mexicana padeció algunos ajustes en esa era de Porfirio. La plata, el patrón monetario mexicano hasta 1905, se despreció en 1992 y en otras ocasiones posteriores cierre de las casas de monedas estatales con la consecuente disminución de circulante, la reforma monetaria de Limandour en 1905, provocando esta una serie de desajustes e incluso una inflación importante como ocurrió en 1992, 1902, 1905 y 1906. La migración en esta época se dirigió predominante en los Estados Unidos, principalmente en el sur, sobre todo en Texas, California y Colorado. En el caso de California, su importación se consideró necesaria ante el creciente odio a los chinos que habían migrado para la construcción del ferrocarril y las labores del campo, acciones que hacían muy similares a las realizadas por los mexicanos. Ya después con la Revolución Mexicana que se desarrolló de 1910 al 1917, también se le dio relevancia a la frontera al convertir las comunidades estadounidenses en lugares de refugios políticos. Esto gracias al desembarque de soldados, armas y materiales bélicos, y después de este periodo el gobierno mexicano aumentó la infraestructura de los estados fronterizos. En 1924 el gobierno de Estados Unidos creó la patrulla fronteriza, donde asume la responsabilidad de defender la frontera hacia personas no autorizadas y la utilización de medidas coercitivas para lograr este fin. Después de esto, podemos ver donde detona la Primera Guerra Mundial, donde demandaron más mano de obra y el movimiento migratorio se convierte en organizado. Con el gobierno de Carranza se hicieron esfuerzos para reducir la migración, se quitó el énfasis que se habían puesto en la repatriación, creándose una política migratoria diferente, la protección de trabajadores mexicanos en el extranjero, con el motivo de las violaciones de trabajadores migratorios mexicanos por parte de los empleadores norteamericanos, que esto fue en marzo de 1920. Venustiano Carranza expidió un modelo de contrato que contenía las garantías que otorgaba el artículo 123 de la Constitución,
exigiendo entre otras obligaciones a los rancheros norteamericanos el traslado a las familias junto con el trabajador contratado. Y esto es parte de la migración en el siglo XX. Es un gusto y espero les haya servido. Hola, en este video vamos a hablar sobre la migración de los mexicanos, pero principalmente un programa implementado entre los gobiernos de Estados Unidos y México, llamado Programa Bracero. Ahora bien, como todos podemos saber, la mayor migración de México se va hacia Estados Unidos, esto en busca de una mejor calidad de vida, y esto lo logran proporcionando su mano de obra, dando su trabajo principalmente en el sector agrícola. Como menciono, el movimiento migratorio de los mexicanos es principalmente hacia los Estados Unidos y según estadísticas, porcentajes entre el 95 y 98% de la migración es hacia este país. A lo largo de la historia, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha sido una práctica muy normal, por así decirlo. Sin embargo, en momentos de crisis para dicho país, pues solicitan la mano de obra de los mexicanos. Sin embargo, una vez que la necesidad disminuye, pues empiezan a acusar a los migrantes de que les quitan los trabajos a los estadounidenses, así como de otros males que los aquejan si se presentan. El programa Bracero fue un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, el cual duró desde 1942 hasta 1964. En dicho programa se patrocinó el cruce legal y temporal de alrededor de 4.5 millones de trabajadores provenientes de México. Además, por su dimensión y su duración, se considera el ejemplo más importante de programas de trabajadores temporales en el mundo. Ahora bien, ¿por qué se creó el programa Bracero? Pues este programa se creó debido a que en la década de los 40 se dio la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos formaba parte de ella. Por consiguiente, toda su población, o si no es que su mayoría, fue dedicada a esta finalidad, los hombres a la guerra y las mujeres a la fabricación de armas bélicas. Por consiguiente, dejaron otras áreas, otros sectores productivos descuidados, principalmente el sector agrícola. Es con esta finalidad de que crearon el programa Bracero, solicitando ayuda a México y así poder llevar trabajadores mexicanos al campo y poder solventar la economía de los Estados Unidos, dando como resultado una práctica muy común de la migración, pues la mayoría de los mexicanos era lo que soñaban, ir a trabajar a Estados Unidos con una mejor calidad de vida y un mejor salario. Para la década de los 60, la economía de Estados Unidos ya se comenzaba a reestructurar y también los, los habitantes nativos de Estados Unidos pues ya se encontraban en sus hogares. Por consiguiente, los sindicatos, como los políticos, culpaban a los migrantes de los bajos salarios a los trabajadores estadounidenses o simplemente de que les quitaban los trabajos a dichas personas. Por consiguiente, pues fueron viendo la forma para eliminar este programa, dando así la deportación de millones de migrantes mexicanos. Y fue así como el programa Bracero dio fin en el año 1964. Por mi parte es todo, saludos.